Bueno, hay un hecho en el reinado de Ramiro III al que no se le ha dado demasiada importancia. Hemos hablado tú y yo sobre ello, que es precisamente la noticia de Quesos. Sí, porque hemos llegado a la... Bueno, voy a ser atrevido. Yo creo que eso no es un texto notarial. Yo creo que es más hacendístico que notarial. Es decir, no recibe una orden del abad para que haga un listado de quesos. Este señor va poniendo nombres, lógicamente en latín, y hay nombres en latín que no puede colocarlos a esos quesos y le aparecen extrañísimas palabras en un idioma que concretamente es la lengua leonesa. Y como ya les digo, el otro día en un periódico leonés hablaron de que la noticia de Quesos era un testimonio del nacimiento del castellano. No, es un testimonio del romance leonés más antiguo. Esto es una fotocopia para regalar. Pero que se cita precisamente al rey Ramiro, ¿no? Claro, se cita, es que es muy curioso porque se cita que el rey Ramiro vino de León y se llevó unos quesos. ¿Qué pienso? Porque además después hay otras personas, no específicamente nobles, sino gente que recibe también quesos. Yo creo que es como pago de que el monasterio debía tener una serie de deudas y pagó con quesos. Me da la impresión de que podría ser eso, porque no tiene ningún sentido que el rey Ramiro cogiera y se llevara unos cuantos quesos al vino de León y se llevó unos cuantos quesos. Bueno, probablemente fuera una cuestión de que debían dinero. Puede ser un documento notarial, pero yo me inclino más a pensar que el monasterio tenía la fórmula para pagar era con los quesos. Y vuelvo a repetir, según dicen tanto el profesor José Ramón Morala Rodríguez como el profesor de Valladolid, José Manuel Ruiz Asencio, que son dos magníficos profesores de esta época, lo sustituyen bien claro. Un testimonio del romance leonés más antiguo. No se puede aceptar que en la capital imperial, que es la nuestra, se diga que es el nacimiento del castellano. Además hay una cosa clara. La lengua donde este texto donde nace, en el Reino de León, en León, en una zona del Reino de León. ¿En ese momento existe Castilla? No existe Castilla con Ramiro III, son varios condados. No hay. Por lo tanto, es lógico pensar que no se puede decir nacimiento del castellano. Es como decir, no, es que obviamente el anglosajón nació en Hamburgo. Pues no puede ser. Allí nacería algo derivado de los germanos. O como decía, aunque para Carlos V, y esto es un paréntesis, porque un libro que acabo de terminar, que espero que salga en junio, les he dicho, es sobre los comuneros, y Carlos V sale constantemente, porque además era una persona muy rencorosa. Pues cuando después del saqueo de Roma, en que coge al Papa, lo encierra en el castillo de Sant'Angelo, después tiene que disculparse, me parece que es en Bolonia, y entonces habla en varios idiomas, porque así como su hijo Felipe no consiguió aprender idiomas, él hablaba todos los idiomas habidos y por haber. Y en un momento determinado, no sé si fue el príncipe de Condé o alguno que le dijo que hablara en alemán, y le contestó que ese era el idioma de los caballos, y que lógicamente no iba a hablar en alemán. Bueno, es que me disperso una enormidad, quiero que me disculpen, ¿eh? Bueno, balance final del reinado de Ramiro y una apreciación del por qué es uno de los reyes de los que menos se sabe, ¿no? A mi entender. ¿Qué hubo en esta damnatio memoriae sobre Ramiro? Pues, primero porque es muy joven, segundo porque se pasa de puntillas por los reyes de León constantemente, porque se trata de disminuirle su personalidad, su categoría y su influencia en la historia medieval. Hay una serie de factores que le ocurre a muchísimos reyes. Además, enseguida, como haya algo relacionado con la otra parte, pues enseguida se le coloca uno rey de León y de Castilla, o de Castilla y de León, que ya es el colmo de todo, ¿no? Entonces este es muy jovencito cuando muere, él tiene mala suerte con su enfrentamiento. Bermudo II se encargará lógicamente de borrar a su primo porque no le interesa, ¿no? Un caso parecido a lo que hizo Tutmosis III con Hatshepsut, con su tía, ¿no? Tratar de borrarla por lo que representaba, ¿no? Va en contra de él, ¿no? Y yo no creo que tuviera ninguna culpa, era muy joven y tuvo que tener muchos problemas, ¿no? Al quedarse tan huérfano enseguida, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Nada, le pedía un balance del reinado, pero bueno. ¿Un balance del reinado?
De 0 a 10, bueno, pondremos a un 7,5. No es... A ver, el Reino de León tiene reyes, sobre todo en la Alta Edad Media, muy importantes. No sé dónde me preguntaron hace poco que con quiénes me quedaba, pues no lo sé, es que hay muchos. Vamos a ver, Ordoño I, Alfonso III hermano, Ordoño II, Ramiro II, Alfonso IX, Urraca I, no sé, Sancha I, Alfonso VI, incluso Sancho II, Sancho el Craso, no sé, hay muchos, ¿no? Fernando II que se casó con una de la familia de los condes de Haro, que son los señores de Vizcaya. Y uno de los cronistas dice lo siguiente con respecto a la mujer de Fernando II, es decir, la madrastra de Alfonso IX, que sirvió al rey con su tierra y con su cuerpo. Pero es que el cronista era bastante verde, supongo. Eso dice de la mujer de Fernando II. Pues con este chascarrillo yo termino, ¿eh? Yo también. Me encantaría que hicieran las preguntas que alguna pregunta. No sé si ha quedado medio claro lo que hemos querido decir con respecto al libro, pero quizás de una manera diferente, ¿no? Y si me disperso, le ruego que me disculpe, pero bueno. Como decía Marco Tulio Cicerón, pues cortan de la mutere Catilina Pacencia. Me pueden preguntar lo que quieran, no quieren preguntar nada. Hola, si Álava, lo que hoy es Álava, era condado, sí. Figura incluso en la titulación también de Fernando González, González, conde de Burgos y de Álava. El señorío de Vizcaya sí. Y lo que hoy llamamos Guipúzcoa eran del reino de Pamplona, ¿no? Sí, el señorío de Vizcaya, lo que pasa es que el señorío de Vizcaya tiene mucha vinculación después con Castilla y también de rechazo un poco con el Reino de León, pero sí eran más de Reino de Pamplona y luego de Navarra que de Castilla. Alfonso VII será el que va a alterar todo eso por quitándole Nájera a Navarra y quedándoselo él, ¿no? Por lo tanto, eso es por la causa por la que Sancho VI, el sabio, empieza a intitularse como rey de Navarra, que es el territorio nuclear, y no como rey de Pamplona, que sería hasta ese momento. ¿Qué más? Perdona, de lo que se deduce que el País Vasco nunca ha existido. No, nunca ha existido. No es el señor de Vizcaya, sí. El duranguesado, todo ese tipo de cosas. Y no, son titulaciones absolutamente inventadas. Pero si no es cuestión de... No estoy desmereciendo, es la historia, que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, se habla de la Confederación Catalano-Aragonesa. Para empezar, yo digo la existencia taxativamente del nombre Corona de Castilla y Corona de Aragón porque no existe eso. No es una manía mía, no figura en ninguna crónica. La situación de los reyes es cuando van juntos, son reyes de León y de Castilla y de León y reyes de Aragón. Así figura. Fernando el Católico siempre firmaba como rey de los reinos de Aragón. Y me acuerdo un catalán que me dijo, habló de la Confederación Catalana-Aragonesa, que es un sofisma, ¿no? Porque se refiere a confederación porque el rey gobernaba en 3 territorios distintos, se reunían por separado las cortes, etc. Y entonces yo le dije que no sabía que James Stuart, Robert Lee y Stonewall Jackson habían luchado en Tarragona. Yo creo que habían luchado en Atlanta y en Richmond. Pero bueno, ahora me había enterado que los confederados habían estado también en Tarragona y en Barcelona. Pero son formas de inventar y de simplificar. Tengo defectos como todos los seres humanos, pero procuro en la historia y en todos los trabajos que hago, en la medicina, en la música culta, porque he publicado 41 biografías de músicos. Mi hijo se llama Volkan, como Mozart. La última que he publicado es una biografía de Chopin y de Puccini. Procuro ser riguroso en las cosas que hago. Puedo tener mi ideología leonesista, pero soy muy riguroso y no altero los textos. Esa es mi forma de ser. ¿Qué más? Dígame. Perdón, a mí me ha parecido curioso que de la estatura de muchos reyes.
Entonces, ¿qué es que ha medido? ¿Ha medido el fémur de todos esos reyes? Los han medido otras personas y figuran tablas sobre ellos. Se mide el fémur, hay unas tablas y te dicen, entonces yo procuro expurgar en todas partes donde aparezcan las O estaturas. sea, pero Bueno, lo ha tomado de otras personas. lo ha tomado de otras, sí, de otras personas que lo han investigado y yo lo copio y lo apunto, ¿no? Y lo guardo. Concretamente me hubiera gustado saber, porque cuánto medía Alfonso VI, la arqueóloga que lo midió, porque dice que era un hombre fuerte y de estatura, pero los datos que midió no he conseguido saber cuál era la estatura de Alfonso VI, por ejemplo, que está en Sagún. Sí, pero Vaya fina es una... sí, procuro recopilar las estaturas en donde aparecen, ¿no? Incluso pregunto a gente que lo ha hecho, a los que lo han copiado, lo han Yo estudiado. es que vi, por ejemplo, cuando en San Isidoro tuve la suerte de ver a todos los que, cuando sacaron a todos los que estaban enterrados en el Panteón de Reyes, tuve la suerte de verlos en el suelo. Yo no vi que ninguno tomase medidas, ¿eh? Bueno, pero se han hecho en otras épocas. Por ejemplo, la de Sancho VII el Fuerte se hizo en el... Ya, pero concretamente en San Isidoro creo que no lo hicieron. Sí, pues concretamente la de Bermudo Por lo III... menos, Antonio Viñallo dijo Bueno, que no la de Bermudo III sí tengo las medidas y además las lesiones que tenía Bermudo III. Tiene varias lesiones, una en el cerebro, etc. Sí, Bermudo III yo le vi en el segundo enterramiento que le hizo Antonio Viñallo, me coincidió a mí el segundo enterramiento que le hizo y le practicó un responso. O sea que, bueno, sí, vamos, he tenido esa suerte de conocer determinadas personas que me han proporcionado ciertas... Sí, pues figura todo eso ahí. Se veía perfectamente lo que usted está diciendo. Yo no me atreví a hacer fotografías. Pero bueno, porque no me llamase la atención, no porque no me atreviera. Pero A mí ya digo que las estaturas me encantan y tengo muchas de muchísimos personajes. lo que a mí me ha parecido curioso, porque es algo que, bueno... Mire, la de Ricardo Corazón de León, la de los Plantagenet que estaban en Fontevraud y que los revolucionarios franceses la dispersaron los restos, la estatura de los Plantagenet, estaba Ricardo Corazón de León allí, la hicieron los revolucionarios franceses, es decir, midieron se conectaron en el fémur y después tiraron el cuerpo, ¿no? Bueno, es una curiosidad que tengo, ¿no? Y me interesan mucho también las patologías, ¿no? Por ejemplo, una persona que en mi libro de Alfonso X el Sabio me dio mucho juego es el rey Alfonso X el Sabio, que tenía, según los datos que dicen las crónicas, tenía todo tipo de patologías. Desde una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, le faltaban los dientes, etc. Por ejemplo, su hijo Sancho IV lo llama a su padre el hereje, y se explica en las crónicas, incluso lo dice Jaime I. Le llama el hereje. ¿Por qué? Porque llama, bueno, a su hijo insulta a su padre constantemente. Le llama el hereje porque le llama la atención que le sale el ojo derecho de la órbita en determinados momentos. ¿Eso qué puede ser? Pues una sinusitis terrorífica, porque además él tiene en ese momento ataques de ira por unos importantes dolores de cabeza, unas cefaleas enormes. Por otro lado le llama leproso. Está claro que el rey no tenía lepra. ¿Qué era lo que le comía la cara? Pues un cáncer malar que tenía de una patada que le había dado un caballo cuando era infante leonés. Que de una patada se fue degenerando, fue transformándose en un cáncer y se transformó en un cáncer, por eso le estaba comiendo la cara a Alfonso X. Dicen que lo tenían que llevar al final en una especie de parihuela. ¿Por qué? Porque tenía una enorme obesidad, se cita. Eso está claro que es una insuficiencia hepática, de retención de líquidos, no, etcétera, ¿no? Gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Hace 50 y tantos años yo trabajaba en una empresa de contable y teníamos mucha relación con Salamanca por el tema de las fresas y las cerezas con Cáceres, Herbás, Plasencia. Cuando se terminaba la época, la campaña, íbamos a pagar con dinero, una bolsa cargada con 10 o 12 millones de pesetas y a cada uno 300.000, 150.000, 200.000.
toda la Sierra de Béjar, toda la Sierra de Béjar, eran leoneses del Reino de León. Sí, sí. Eso se ha perdido. Perdido porque estamos en un autonomía de 40 años, ¿no? Cuando se refieren al país leonés o a la región leonesa, hablan del oeste de la comunidad. Pues si nosotros somos el oeste, los otros serán el este. Se ha tratado de borrar la identidad porque, vamos a ver, no voy a hablar de política, pero la identidad más fuerte, por cierto, mañana voy a dar una conferencia en Cáceres, en Montehermoso, cerca de Plasencia. Voy a hablar de Alfonso IX. Y por una razón muy simple, porque un antepasado mío, mi tatarabuelo, que era de Montehermoso, vino a finales del 19, parece que era perito industrial o maestro industrial, alguna cosa de esas, vino a trabajar en los túneles del Pajares y le gustó la hija de los dueños de la fonda o del hostal de Busdongo y debió decir esta para mí para siempre y se quedó aquí. Y entonces tengo un antepasado de Montehermoso, en Cáceres, que son el pueblo ese que tiene las mujeres llevan una especie de sombrero con un espejo y cuando se casan rompen el espejo. A ver si me regalan un sombrero con espejo. Y mañana, si no me pasa nada, estaré en Montehermoso hablando de Alfonso IX y haré una exposición lo más importante o rigurosa posible sobre el gran rey de León, ¿no? Y sí, Salamanca, bueno, Salamanca está creciendo, ¿no? Porque yo fui 5 años al Colegio de Médicos a dar una conferencia, me llevaba a la universidad también, hacía mucho que no iba, fui este año y ya me presenté, dije, me encanta estar en la ciudad siempre leonesa de Salamanca y la gente aplaudió, no me tiraron nada ni nada. Es más, compré lotería por a ver si me tocaba algo, porque quiero dejar de ser pobre. No me tocó, pero bueno, no me desespero. Mañana compraré en Montehermoso, lógicamente. Y entré en la lotería y dije, buenas, quiero lotería del Reino de León. Y me dijo el de la lotería, es que esto era del Reino de León, ahora nos han metido en ese engendro, eso me dijo el de la lotería. Digo, bueno, pues denme el premio, no me dio el premio. Bueno, mire, lo último, bueno, ustedes quieran. Me hace una entrevista sobre mi libro de Fernando el Católico, que por cierto se está utilizando en Oviedo como libro de texto, por un profesor que es de Benavente. Y me llaman de una emisora de Madrid, de televisión. Y empiezan 5 minutos o 15 minutos a hacer un panegírico, un libro magnífico, no sé qué, de un historiador prestigioso, Pues claro, es que hay Isabel de Castilla, y claro, es que el rey de Castilla, Isabel y Fernando. Entonces me dan paso y digo, ustedes no se han leído el libro. Porque yo digo Fernando el Católico, rey de León y de Castilla, porque es Fernando V. Ustedes no se han leído, como sigan hablando de Castilla, me marcho y no hay entrevista. No, lo que usted diga, lo que usted diga. Bueno, y si quiere usted, después le invitamos a no me invite nada porque no bebo, no soy abstemio, usted no me invite nada. Ustedes digan el libro, no se lo han leído. Vamos a ver. Fernando I, rey de León, Fernando II, rey de León, Fernando III es de los 2 reinos. Lógicamente sería el primero de Castilla. Fernando IV es de los 2 reinos. Fernando V sería el católico. No puede ser rey Fernando V de Castilla. Será Fernando III de Castilla y V de León. No volvieron a decir eso. Pero bueno, es que es así. Hay que pelear por la tierra, lógicamente. Y yo lo suelo hacer. Por eso, de un centro de estudios del que soy en Zamora, el Instituto de Estudios de Zamora Florian de Ocampo, que yo procuro ser socio de todos los centros de estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o no, que sean del país leonés, de León, Zamora y Salamanca, incluido el Bierzo. Por ejemplo, soy de estudios bercianos también. Cuando me llegan los recibos, pues me veo negro para pagar. En el Florian de Ocampo todavía no he conseguido que me lleven a dar una conferencia. Y antes publiqué 2 o 3 trabajos, tiene un anuario muy importante, ¿no? Pero bueno, ahora como se han enterado que soy leonesista, pues no me llevan, no consigo ir a Zamora. ¿Alguna cosa más me tienen que preguntar? Bueno, espero no haberles aburrido, etcétera, etcétera. Si tienen algunos libros, tienen aquí libros para escoger.